Lo del Mundial de Rusia fue algo increíble. Luego estaba pasando, yendo a la cárcel, humillado. Te acusaron de asesinato. A mí me decían que yo iba a estar en la cárcel 52 años. Estás en el 2018 en el Mundial, en un palco, viendo el Perú-Francia, y al año siguiente estás en el penal de Pixi, viendo en un televisor la final del Perú-Brasil. De héroe a villano. Y aterrorizado de verdad, temías por tu vida en el penal. Por claro. tierra de nadie, se asesinaban entre ellos. Y terminas como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Tenemos una oportunidad de hacer historia en el fútbol peruano. Tenemos un eslogan: no queremos ir a un mundial, sino queremos ir a todos los mundiales. Ellos creyeron en mí en momentos difíciles. Imagino que te dicen mucho en la calle: vuelve, regresa, vuelve. ¿Volverías a la federación? Antes de arrancar, te pedimos que te suscribas. Suscríbete a Cubo, dale like, habla con tus amigos, a quienes les gustan las conversaciones con profundidad, con buena onda, las conversaciones divertidas, y diles que aquí en Cubo las encontrarán. Que se suscriban, que le den like para que el video aparezca y lo pueda ver más gente. Y por último, coméntanos, dinos qué te pareció este episodio o sugiérenos otros temas. Gracias. Hay una imagen poderosísima en el libro que tienes en la mano y en el libro que está aquí, El caso Oviedo, la verdadera historia. Pero hay una imagen que no deja de darme vueltas en la cabeza, que es: estás en el 2018 en el Mundial, en un palco, viendo el Perú-Francia, en el mismo palco con Gianni Infantino, con el presidente de la FIFA, y al año siguiente estás en el penal de Pixi, en Chiclayo, sentado en unos ladrillos, junto a los presos, a tus compañeros presos, como los llamas, viendo en un televisor la final del Perú-Brasil. Lo que me llama la atención no es que en los dos partidos Perú perdió, sino el terrible contraste que hay en esas dos imágenes, que muestran un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Urcos, Cusco, de ahí es tu familia, y ahí empezaste. Por la lectura del libro, no era una familia pobre, sí de escasos recursos, pero una familia en que no tenía nada gratis, que tenía que esforzarse mucho para conseguir lo que iba consiguiendo, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros años? Además, entendiendo que era una familia grande. Somos 6 hermanos, 2 mujeres que son las mayores y 4 hombres. Yo soy, de hecho, el quinto. Mi padre falleció cuando yo tenía apenas, iba a cumplir un poco más de 8 años, 9 años. Nos quedamos con mi madre y sus 6 hijos y la verdad que para mí una niñez, digamos, de repente no con escasez, pero sí con lo necesario, pero tampoco era con abundancia. Pero sí de mucho, inculcaba mucho el trabajo y trabajo. O sea, tenías que hacer algo en la casa, ir a la chacra, ir a arrear los animalitos al campo, a pastear, digamos. Y nosotros nos transmitieron siempre la austeridad, el ahorrar, el siempre buscar de qué manera puedes ahorrar más. Mi madre todo el tiempo, 5 o 6 de la mañana, ya estaba abriendo su tienda, su bodega, y ya limpiando ella misma, digamos. Y ahí viene algo, o sea, es como el ADN empresarial, del empresario peruano. Tu familia tiene ese ADN, o sea, tú lo cuentas en el libro, no es que yo lo supiera antes. No, lo cuento por claro, supuesto. Que a mí me alucina, o sea, que tu mamá compraba productos y sabía en qué momento venderlos. O sea, no era que los vendía ahí mismo, a veces los guardaba. Entonces tú comienzas a ver en tu madre y en tus hermanas, no sé si tanto el poder de negociar, de ahí hablaremos de la manera de negociar, porque me parece increíble, sino el entender cómo se hace un negocio. Sí, Daniel, fíjate, mi madre, a pesar de que mi madre es analfabeta, nunca fue al colegio. Mi padre sí había ido a la escuela, creo que había tenido hasta primaria, pero mi madre no. Entonces siempre la mujer un poco, en esos tiempos allá, vivía un poco rezagadas, ¿no? Pero a pesar de esas limitaciones, mi madre, ¿qué no hacía? A ver, tenía la tiendita, la bodeguita, digamos, ¿no? Tenía las chacras, trabajaba, cosechaba maíz, papa, era prestamista, prestaba el dinero, o sea, por eso digo, o sea, dinero no nos faltaba, o sea, pero siempre todo era invertir. Pero ¿y cómo? Siempre lo invertía. Pero ¿cómo? Y además... Y la cuenta cómo llevaba, todo lo llevaba en la cabeza. Eso me parece formidable, pero además de todo eso que has dicho, cuidaba a 6 hijos,
Cuidaba 6 hijos, sí. O sea, ¿qué pasó? Se Y mi, y levantaba mi, y y se mi acostaba madre, trabajando. yo me acuerdo que una vez mi madre me dijo, yo tuve la oportunidad de casarme nuevamente porque hay una persona que le propuso, La digamos, cotejó, la la cotejó. cotejó, pero ella dijo, no, no acepté porque mis hijos no quería que tengan, que de repente no los iban a tratar como su padre, digamos, ¿no? Ujú. Y prefirió ella a sus hijos a tener otro compromiso. O sea, prefiero no correrse ese riesgo, ¿no? O sea, siempre estaba pensando en la familia, en los hijos, en los hijos. Entonces, para mí, de verdad que mi madre, ella fue padre y madre para nosotros, porque cuando mi padre fallece, yo a los 8 o 9 años, mi madre pues se encargó solita de todo. Todos éramos pequeños. Pero yo creo que mi madre, en algún momento hablaba con un pariente, un tío mío que vino, nos visitó. Yo de niño escuché, él ya está descansando y a mí me ha dejado con todos los temas acá con los hijos. Yo me tengo que hacer cargo de todo esto. ¿Cuál era el objetivo en ti, no en tu familia? ¿Tener más dinero o era algo que era simplemente como una obsesión ligada al trabajo? O sea, es decir, trabajar es como el fin de la vida, o era el dinero que producía ese trabajo para buscar algo, no sé, mejorar la familia, o era como gratificante simplemente sentir que les iba a comenzar a ir bien, o si te veías teniendo dinero. Y yo creo que para nosotros el trabajo era como un desafío, un reto de seguir, digamos, consiguiendo, logrando tus sueños. Yo me acuerdo que cuando estuvimos en Cusco, o sea, compraban azúcar, arroz, por ejemplo, desde Lima, y siempre buscábamos ir a los lugares donde lo producían, digamos. Oye, azúcar donde lo producen, en el norte, o donde, o sea, siempre se iba, digamos, a los productores, ¿no? Para poder tener un buen margen, un buen precio, para poder competir, etcétera, etcétera. Cuando la gente que dice, oye, ¿cómo hacen plata? ¿Y por qué? Porque, claro, tiene que ser muy constante, muy perseverante, porque si no lo eres, tú no puedes pensar que en una operación vas a ganarte la plata que quieras. No, no. O sea, yo creo que es la constancia que, digamos, en el tiempo te va dando, ¿no? Porque el azúcar, el arroz son commodities que hoy están arriba, mañana pues abajo, a veces ganas, a veces pierdes, pero al final tiene que haber, tu constancia te permite que obviamente vas creciendo en rentabilidad. Siempre tenemos claro que había que hacer algo distinto, algo diferente que nuestros vecinos para poder tener alguna, digamos, para poder estar en mejor posición. Y mira que hoy, por ejemplo, muchos de los que nosotros con quienes hemos ido a comprar azúcar, hemos ido nuestros vecinos, todos, se han quedado, digamos, haciendo lo mismo y han ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque ahora las mismas fábricas ya han Claro, puesto sus puntos de claro. venta, entonces han ido desapareciendo. Y mira, nosotros, al contrario, hemos hecho algo diferente a ellos y seguimos en el mercado. Yo creo que a veces la necesidad te va empujando y te va llevando. Lo que pasa, como yo me encargaba de comprar azúcar en las industrias cooperativas en ese tiempo o ex cooperativas, y siempre era bien complejo porque a veces te vendían, a veces no te vendían, la producción era poca, pero al mismo tiempo también vi cómo habían empresas que estaban ingresando a estas empresas ex cooperativas y tan solamente con un orden, poniendo un poco de inversión y cambiaba mucho, digamos, la producción aumentaba, ¿no? O sea, con un buen manejo empresarial o con hacer algunos ajustes, digamos, de empresa, podías mejorar la producción, en fin. Yo me acuerdo que tendría pues 28 años de repente y a veces no dormía pensando cómo voy a comprar casa grande, cómo podría hacer para... Pues no tengo plata, ¿cómo voy a comprar? O sea, si no tengo dinero, ¿cómo voy a comprar? Entonces yo decía, ¿qué pasa si a mis vecinos, que son mayoristas, también les digo, a ver, juntemos unos 10, 15 comerciantes, hagamos una bolsa y compremos las acciones porque se venían en la bolsa, a ver si compramos y nos hacemos accionistas y manejamos la compañía. Y también dices otra cosa ya con respecto a Pomalca, que termina siendo compras acciones en Pomalca. Y hay todo un tema que la gente tiene que leer el libro para entender todo el caos que había para formar el nuevo directorio. Dices en un momento, ¿no? Había caos, pero sin caos no había oportunidad. Y quiero leer una parte que me parece increíble de tu libro para ver si nos puedes contar un poquito más de esta escena, que quizás me parece la mejor escena del libro. Bueno, había policías, ahí estaban los sindicatos tomando, uno entraba, otro salía, caos por todos lados, y de pronto dices, ingresó un trabajador con un machete en la mano al directorio, me exigió salir agitando su arma, o sea, el machete, me empezó a perseguir alrededor de la mesa del directorio, se iba para un lado, yo para el otro, y cuando se acercaba,
Yo daba la vuelta a la mesa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Alcancé a preguntarle. Vociferó que por el hambre de sus hijos era capaz de matar. Yo me paré y le dije que llevaba dinero conmigo. En fin, claramente no te mató. Pero la escena es tremenda. O sea, el tipo sí te quería matar. En el norte, en estas azucareras, él era un cortador de caña. Y en las azucareras, los cortadores de caña son las personas más, digamos, por la fortaleza que tienen, de repente un poco más agresivos, porque son los más fuertes, digamos, dentro de la empresa, dentro del área que trabaja, ¿no? A los 10 días, eso pasó a los 10 días, Daniel, que habíamos ingresado a Pomalca, a la empresa azucarera Pomalca, a los Claro 10 que días. además tú no conocías mucho de cortadores No, de caña y esas para cosas. nada. Ahora sabes, pero claro, de pronto te persigue un tipo. Sí, y este tipo, su intención era sacarnos a todos del directorio Pero que sin a la cabeza. fuerza. Claro. Es más, de hecho, a los demás miembros del directorio ya habían salido. O sea, yo me quedé por terco. O sea, yo me quedé. Pero ¿por qué me quedo en el directorio? ¿Por qué me expongo, digamos, a que me pueda agredir con el machete este trabajador? Porque en las cooperativas, ex cooperativas, decían que el que estaba sentado en ese directorio era el que manejaba la empresa. Ah, era como la serie Juego de Tronos. Sí, o sea, no es que tú estés inscrito en registros públicos, tú eres el directorio elegido, no, no, no. El que estaba sentado en ese directorio, el que estaba en esa, era el que manejaba la compañía, la O sea, estaban empresa. jugando como el juego de la silla, pero él con un machete. No, él sí, él me decía que tengo que salir. Yo le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué yo no te conozco? O sea, ¿por qué me quieres agredir? ¿Por qué me quieres? Ahí es donde trato de convencerle y me dice, mira, Pero ¿recuerdas su rostro? ¿Lo tienes por eso lo marcado? tengo clarito, ¿Lo o sea, tienes lo marcado? tengo claro porque también, es más, después de algunos años me lo encuentro en un almuerzo que hicimos en la empresa, o sea, una persona fuerte, muy fuerte, digamos, de cuerpo atlético, incluso diría, porque ellos todos los días hacen corte de caña, entonces siempre se mantienen, digamos, Físicamente, físicamente muy claro. bien. En ese momento yo sentí que él sí estaba con síntomas de haber bebido algo. ¿Cuándo lo vuelvo a ver a esta persona que me quiso agredir con el machete, ¿no? A los 4 años, 5 años ya en una situación distinta, donde ya la empresa estaba cumpliendo con los Ya pagos, estaban en azul. ya estábamos en mejores condiciones. Yo creo que todavía no estábamos en azul, pero ya estábamos, digamos, un poquito más ordenados, ya había paz laboral y hacemos un almuerzo por el 1 de mayo, ¿no? Ujú. Y en ese almuerzo del 1 de mayo, donde cada trabajador iba con la esposa en el estadio de Pomar, que efectivamente se hizo el almuerzo, en una de las mesas me lo encuentro a él. Y la verdad que en ese No te habías momento, olvidado de su no, cara, para nada, claro. al momento que lo veo, al toque, la mente es tan rápida que mi mente regresa al toque a esa escena del machete en el directorio. Me quedé un poquito, digamos, frío en ese momento, pero Claro, tuve que dijiste, reaccionar. ¿por qué nadie lo votó? Dijiste, claro. No, no, no. Lo que pasa es que yo creo que Pero era otra era persona, otra persona, agradecida. no, y además ya en otra posición, ¿no? Más amable con la esposa. Estábamos compartiendo un almuerzo del 1 de mayo. Antes de entrar al tema del fútbol, hay un capítulo que se llama algo así como ¿qué hace un serranito aquí en las azucareras? No recuerdo muy bien el título, ¿no? Se siente esa sensación cuando uno va leyendo, ¿no? De que, ¿qué Sí, hacen estos metidos aquí? Cuando habían familias de apellidos rimbombantes, voy a decir. sí, es correcto. Han tratado de disminuirnos, digamos, de afectarnos moralmente, podríamos llamarlo así. Pero yo creo que finalmente el tiempo te va dando la razón, porque creen que no podemos ser capaces de poder conseguir las cosas. Eso me ha pasado en toda etapa, digamos, de mi vida, ¿no? O sea, cuando llega al fútbol lo mismo, cuando llega al tema empresarial lo mismo. O sea, no eres de apellido y tampoco tienes la plata del mundo, ¿no? Entonces dices, ¿qué va a poder? No, Bueno, pero no, no mira, lo van a pudiste, lograr. saliste de Urcos pastando ovejas en la soledad, te vas al Cusco con una familia donde de pronto instalan una, voy a decir una bodega, no lo era, en una zona donde había mucha actividad económica, van a Lima, a La Parada, al mercado mayorista, hacías viajes en el camión para comprar productos, te interesas por el azúcar en Chiclayo, te vuelves accionista de Pomalca, llega alguien y te dice, oye, compre el Aurich, pues, ¿no? Y tú no sabías nada de fútbol, ni siquiera, o sea, no eras un apasionado del fútbol, siendo del Cusco, sí, simpatizabas un poco con Cienciano, pero no eras del Cienciano. Y de pronto, ¿por qué te metiste al Aurich? Por gratitud. El año 2008, el Audi pasaba por un momento muy difícil deportivamente. Estaba peleando el descenso, faltaba
3, 4 meses para que acabe el campeonato. Y el presidente de ese entonces, Juan Merino Auris, me dice, debo de 3 meses a los jugadores y ya no, ni siquiera voy a ver el entrenamiento porque cada que voy, Le los piden que equipos pague, claro. paralizan el entrenamiento para reclamar el pago. Entonces me dices, quiero que te hagas cargo, quiero que asumas la presidencia. Entonces en ese momento le digo, pues busca un chiclayano, yo soy el Cusco de por acá. En un comienzo sentí que no era el rol que iba a desempeñar. Él insiste y bueno, yo digo, pero Chiclayo nos ha tratado tan bien, han sido muy acogedores. De hecho, o sea, la gente del norte de Chiclayo puntualmente, los chiclayos por eso dicen la ciudad de la amistad, son muy acogedores. Allá no hay esa diferencia del que tiene plato, no tiene plato, del apellido, ¿no? O sea, no se ve eso en Chiclayo. Por lo menos yo he estado en Trujillo y un poco sus diferencias, pero en Chiclayo no. A mi familia le digo, me dice, pero ¿por qué? Si nosotros no tenemos nada que ver en el fútbol, no sabemos. Y efectivamente, oye, el Auris es el patrimonio de los chiclayanos, Claro, deportivamente. hay mucho hincha. O sea, es esa la diferencia. Es verdad. No, yo decía, hoy seamos agradecidos con una ciudad que nos ha permitido hacer empresa. Ahora sí entro a todo lo que aprendiste en tu niñez, adolescencia y en la azucarera. Ese poder de negociación, el gran momento donde yo siento que es el inicio donde todo lo aprendido surge de manera natural, es la negociación por el jugador Reinaldo Cruzado al Chievo Verona de Italia. Es impresionante porque viene su representante, un buen representante, y te dice que para el club van a caer $300.000, ¿no? Claro, parece un monto gigante, pero hablamos de fútbol, ¿no? Y eso que era un monto en esa época mayor a lo que sonaría Lo que hoy, es ¿no? hoy, claro. Estamos pero hablando ya, del año 2011. claro, $300.000, ¿no? O sea, sí, Ok, sí. y haces cosas como la que hace Choi de tomar el vuelo de Chiclayo a Lima para venir a esta conversación. Me voy a Italia para negociar yo directamente. El precio era $300.000 para el club originalmente, ¿no? ¿Cómo así regresaste con casi $1 millón para el club? ¿Qué tuvo que pasar en ese interín? Efectivamente, su representante de Reinaldo Cruzado, Raúl, me dice, de hecho era una noticia bastante favorable porque cuando hay una transferencia o hay un ingreso para el club es muy bueno, ¿no? Entonces me dice, oye, hay una buena noticia, hay un equipo de Italia que se quiere llevar a Reinaldo. Entonces, ok, muy bien. Y cuando me da la cifra, 300.000, le digo, corresponde al club negociar, yo quiero hablar con el presidente del club. Pero 300.000 no te parece bien, o sea, me parece interesante, muy bien, o sea, pero yo eso lo tengo que conversar de club a club con los representantes del club, así que en ese tiempo recuerdo que te mandaba una invitación para sacar ¿Visa? tu visa. Y entonces le digo que me dé la invitación, la carta, para que yo pueda ir y poder solicitar mi visa. Ok, viajó su representante, yo viajé con el gerente del club a negociar allá. Cuando llego allá, los italianos estaban esperándome ya con el documento para firmar por $300.000. Entonces le digo, no, yo no he venido a firmar, yo he venido a negociar. ¿Cómo? Sí. ¿Y cuánto usted cobra por la transferencia? Le dije, $2 millones. ¿Cómo? Yo toda mi vida he estado en compra y venta de productos, entonces la negociación para mí es algo que, digamos, lo iba aprendiendo con la práctica. ¿Y te gusta? Sí, me gusta y para mí no es que sea complicado, por eso que rápidamente me puedo ubicar, digamos, en una negociación, en un contexto de una negociación. Y de hecho, en este caso de Reinaldo, la cifra lo había analizado por cuánto habían sido transferidos jugadores a ese club, digamos. Entonces saqué una referencia y un promedio. Y el potencial del mismo Reinaldo, que es un gran jugador, claro. Sí, por supuesto, ¿no? Entonces yo digo, y además, un equipo de Italia, de primer mundo de fútbol, que o sea, para la Serie A no te va a ofrecer $300.000, Claro. pues no, ni hablar, ¿no? Eso es sencillo. Pero cuando elige los 2 millones, la reunión no duró ni 5 minutos y chao. chao. Que se fueron a la ópera, ¿no? Dijeron, bueno, aprovechemos el viaje para hacer turismo. Pucha, yo estaba tan molesto el representante. Dije, pobre, claro, le malograste el negocio, claro. Claro, porque ya el negocio ya no iba en ese momento. Entonces, nosotros habíamos ido por 3 días. Entonces, ¿qué hacemos? Y felizmente ahí vi que había la presentación en la Plaza de la Arena, en Verona, un espectáculo de una ópera, ¿no? Entonces, digo, entremos y... Claro, de verdad que bien carito, pero la verdad que lo valió porque nunca yo había ido, digamos, en vivo, ver, digamos, tan cerca y todo. Y para que el representante también esté más tranquilo, sí. Sí. Fue una negociación, diría, empezamos, digamos, en una situación media dura para
al inicio, pero una negociación que ni siquiera el presidente del club me había recibido, sino era el director deportivo. Entonces yo siempre trato de hablar con las personas, digamos, que son la cabeza para poder un poco El que toma la entender, decisión, sí, los claro. que toman la decisión y aparte un poquito para poder ver cuál es el interés y hasta dónde más o menos puede. Cuando me dijo, no está el presidente, ok, pero me gustaría saludar ya que me voy a regresar a mi país y no hemos hecho operación, pero me gustaría por lo menos conocerlo, saludar, o sea, y justo cuando estábamos a punto de entrar al concierto de ópera, me llama y me dice, acaba de llegar el presidente del Kievo y si puede venir. Le digo, no, hoy ya, mañana, porque hoy día no estamos entrando a la ópera. Ah, te diste tu lugar. Claro. Claro, nos había maltratado en 5 minutos, nos había tirado la puerta, imagínate. Bueno, pero ahí la negociación llega Ah, no. hasta casi 1 millón, me parece Tres increíble. días, duró 3 días esa 3 días negociación, duró. 3 días de negociación. Yo creo que una negociación tienes que tener paciencia, no puedes desesperarte, estás seguro De tu de, lo- precio, de digamos. tu precio, no, pero que tu precio también puede ser muy alto y simplemente no se llega. Si tú quieres llegar a un acuerdo, siempre tienes que argumentar y tienes que sustentarlo. Y además tienes que conocer mucho a la otra parte, ¿no? Hasta dónde es su interés, porque si él tiene un interés, digamos, por el jugador, en este caso por Reinaldo, había que acercarlo, digamos, sin que se rompa tampoco la negociación, ¿no? Y Y no eso. es el caso de este representante, ¿no? Porque más representaba a Farfán, pero hay jugadores que aceptan la primera oferta, ¿no? Y se van por un sencillo a ligas que la verdad es que no merecen ir. No merecen porque están mucho mejor que en esas ligas, ¿no? Sí, sí, yo creo que nosotros hemos tenido mucha fortuna de repente porque tantos años vengo negociando. De No hecho, que el sé. Auris fue uno de los clubes en esos tiempos, ¿ah? Hablo del año 2008 al 2011 o 12. Hemos transferido pues varios jugadores. Yo No, creo te que iba a otro decir, club. el pana Tejada al Toluca, que en paz descanse. El Manco se fue a Qatar, regresó ahí nomás al toque, ¿no? Tegalese, el mejor arquero de Perú, quizá También de lo la historia, transferimos, al sí, Veracruz. a Veracruz. Guisasola, que está con Farfán en el programa. Claro, Él. así es, así, Ah, así es. increíble, increíble. Sí, sí. A Rosario Es más, Central. él fue el primer jugador que transferimos O al sea, Junior. Laurich vendías. Sí, Y todos negociabas igual, o sea, por negociabas. supuesto, lo que sucede es de que en esos tiempos el Auris jugaba torneos internacionales como es la Sudamericana o la Copa Libertadores. Era una vitrina para nosotros. Era la única forma, digamos, de poder mostrar a nuestros jugadores en estas competencias internacionales y para que el club pueda tener ingresos y pueda cada vez tener buenos jugadores, contratar buenos jugadores, necesitamos generar recursos. Y la única forma de generar recursos, aparte de que la televisión te pagaba y todo, era generando transferencia de jugadores. Todo lo que yo aprendí en el Auris, traté de plasmarlo en la federación. Bueno, entonces llega ese capítulo de la federación, que también fue una cosa un poco fortuita, porque era la lista de Federico Cuño. Perdón, Federico Cunio. O sea, él estaba todavía en su lista con algunas personas que estaban con Burga, eso no te gustó, no, nunca te peleaste con Federico Cunio, simplemente te fuiste a otra lista y terminas como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Quiero que se entienda bien, ¿no? Urcos, Cusco, La Parada, Pomalca, Aurich y de pronto la Federación. Y lo primero que haces, no sé si es lo primero que haces, pero comienzas a rodearte de gente muy capaz en cada área en la federación. Y fue como el primer paso, ¿no? Recuerdo que fue en la época de Depor, pues la época en que yo estaba Claro muy que metido en sí, el por fútbol, supuesto. que veía una federación que comenzaba a profesionalizarse. Igual los ánimos, te digo, estaban por los suelos, ¿no? Y me acuerdo que Gareca llegó y creo que no había prensa en el aeropuerto, ¿no? O sea, ese nivel de todavía había como cierto malestar, pues nos estábamos un poquito como ahora, ¿no? Habíamos acabado mal, digamos, el mundial pasado, o sea, no habíamos hecho una buena temporada con Marcaría, me parece. Sí, con Marcarian. Claro, yo cuando llegué a la federación, yo tenía algo claro, ¿no? Yo decía, esto es mi oportunidad, o sea, tenemos una oportunidad de hacer historia en el fútbol peruano, y para eso yo sabía que tenía que estar rodeado de gente profesional. Lo Acá básico. está Teófilo Cubilla, Felipe Cantuarias, Gianfranco Castañola, Alfredo Ferrero, Paolo Sacchi, Luis Alfonso Carrera, Alfonso Grados, Alberto Tejada, Antonio García Pay. Era un equipo increíble, o sea, claro, no es que era Edwin Oviedo No, Fútbol para Club, nada. Yo, claro. yo, yo creo que fue todo un equipo de profesionales. Cuando llegamos a la federación tratamos de darle un manejo profesional. Siempre teníamos cuidado de poder traer lo mejor que podía funcionar, digamos, en cada área. Y así llegaron Juan Carlos Oblitas, llegaron
todos los que has mencionado, la gente estaba muy divorciada, como tú dices, o sea, nadie Sí, no creía en la había, no federación, había ¿no? buena onda, todos estábamos, era un pesimismo parecido al que vivimos hoy, ¿no? Pero de pronto también dijiste, me voy por el entrenador que, bueno, ahorita se elige, o sea, dice Gareca, ¿no? Él un poco ve Sí, él el, como director deportivo, claro. lo que pasa que Tampoco había director deportivo, no había director claro. deportivo. En el Auris me pasaba esto, ¿no? En Auris es más, yo hablaba con los jugadores por alguna razón, a veces no se daban los resultados, y los jugadores me decían, pero ¿qué sabe el presidente de fútbol para que nos venga a llamar la atención o algo por el estilo? Y ya en la federación decía, esto no me puede pasar. Entonces yo tengo que tener a alguien que los jugadores vean como con mucho respeto y escuchen sobre todo, Y ¿no? además jugadores seleccionados, o sea, ya eran, y eso te iba a pasar, pero te iban a Sí, demoler, claro, en por el vestuario. supuesto, no, entonces yo no podía correr ese riesgo, yo necesitaba profesionalizar la institución. Ahí creamos la dirección deportiva, creamos el área de marketing, o sea, empezamos, yo creo que una profesionalización a la federación. Eso es lo que ayudó a darle soporte, digamos, al comando técnico, a los jugadores. Querían mejoras en cualquier rubro, era nuestra obligación y nuestro deber en darles ese soporte. Y para eso necesitabas tener un equipo. Lo hemos ido formando, tuve la suerte de que tuviéramos gente independiente, en comisiones independientes, buscando el bienestar del fútbol peruano. Muchos de ellos no cobraban, eran parte de comisiones independientes, pero a honoren. Teníamos reuniones, No, asumían es que una el fútbol es responsabilidad. increíble, hay gente, o sea, uno Sí, trabajaría en el fútbol gratis, ¿no? exacto, Yo, es lo yo que sería por decían. ejemplo, yo haría gratis de Eso, lateral derecho, por ejemplo. pero es eso, la gente con tal de ver a su selección en un mundial, No, es increíble todo, es increíble. pueden apoyar, tú le dices, oye, ¿puedes apoyar en esto? Lo hacen, o puedes apoyar de esta manera, lo hacen. O sea, ¿quién no por su selección contribuyen de manera gratuita, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento formamos un gran equipo. Bueno, Ricardo Gareca estuvo hace poco con nosotros y recordábamos todo lo que pasó en ese mundial del 2018. Ahora, ha sido bien difícil también, bien complicado. O sea, hemos sufrido. ¿Qué no hemos pasado? Logramos después de 36 años. ¿Por qué después de 36 años? ¿Por qué no habíamos ido hace mucho tiempo al Mundial? Es que es bien complicado. Hay muchas selecciones acá en Mm. Sudamérica que son muy, muy, muy fuertes. No es fácil. En la primera gestión, gracias a este equipo de profesionales, logramos ir a un Mundial. Entonces, hace un mérito del profesor Gareca, los jugadores, por supuesto, pero si ellos no ven que tiene la directiva, que la directiva le da un soporte, digamos, un respaldo en momentos difíciles, también a veces las cosas no se dan, pero nosotros tuvimos muchas cosas, mucha fortuna, diría también, para conseguir Y ese aquí mundial. viene la parte compleja, ¿no? El momento de máxima alegría y el momento en el que estás mirando el Perú-Francia en Rusia con Infantino. Y ni bien regresas de Rusia arrancan todos los problemas judiciales, ¿no? Que hay que Sí, hablar un poco de eso, porque, a ver, te acusaron de asesinato, sí. autor mediato de asesinato, de formar parte de la organización de los Cuellos Blancos. Te metieron en la cárcel, 500 días. Estuviste en la cárcel durante la pandemia. O sea, es como caída en picada desde muy arriba, pero la caída fue un mazazo, ¿no? Haber estado en Rusia con tantos peruanos, por alguna razón había una reunión de la Conmebol o la FIFA y no viajé con el charter a uno de los partidos, entonces no fuimos en un avión comercial. Llegamos un poquito tarde al avión, pero ahí estaba todavía estábamos, digamos, estaban a punto de cerrar. Y recuerdo que cuando ingresamos al avión, Esos pucha, aviones, ¿no? oye, esos aviones, Parecían... No, era una locura. Era una barra, en cada avión era una barra oye, peruana. sí, Yo no todos podía creerlo, apenas sí. nos vieron, todo el avión se paró, o sea, todos estaban felices, orgullosos de nuestra selección. De hecho, que yo no conocía a nadie, pero tan solamente por verte, o Bueno, sea, pero que están con la camiseta qué de pasa Perú y cuando todo, uno pasa de wow, ese aplauso sí, a, increíble. a la cárcel? O sea, a la No, a la cárcel. A humillación. la humillación, O bueno, a sea, la humillación, ok. estás con el chaleco, estás con la prensa encima que te está enfocando y con policías al costado. De verdad, Y acusado de y asesinato. acusado de cosas tan graves, tan delicadas. En ese momento simplemente no entendías lo que tan rápido había cambiado las cosas. Por eso que en el libro lo titulo como de héroe a villano, ¿no? Lo del Mundial de Rusia fue pues algo increíble. Luego estaba pasando lleno a la cárcel
humillado. Era una situación, digamos, de extremos, de extremos. Y aterrorizado de verdad, o sea, temías por tu vida en el penal. Por supuesto, por ¿Qué supuesto. habían ahí presos de No, que... en el penal donde yo estuve era un lugar donde era de máxima seguridad. Había un pabellón de los terroristas, había un pabellón, digamos, donde estaban gente, digamos, que estaban con cadena perpetua, y también había pabellones donde estaban con prisiones preventivas, había de todo, ¿no? Pero no tenían los mismos privilegios que podían tener otros penales que pueden ser aquí en Lima. Nadie podía visitarnos, solamente la familia, solamente podía visitarte las familias directas, o sea, hermanos, esposa, hijos. Entonces era una situación, digamos, con muchas restricciones. Estuve más de 500 días preso. Había motines justamente por la pandemia, que no llegaban los medicamentos, etcétera, etcétera. La ¿Y qué gente se hacías durante levantaba. un motín? O sea, ¿qué Entonces pedías que era que tierra te de pusieran más nadie. rejas, claro? Tierra de nadie, se asesinaban entre ellos porque se ¿Viste ajusticiaban. asesinatos? Yo me dio una pena porque había un chico joven, creo que era de Huancayo, era un chico que estaba purgando ahí una pena, y cuando hay este botín, la gente comentaba, ¿y por qué lo habían metido un cuchillo? Le habían asesinado por la espalda, ¿no? Y resulta que dice que él había cogido algo del otro preso De otro vecino, preso. pero cosas que pueden valer pues un sol, 2 soles, digamos, o sea, cosas así que no valen la pena, pero allá la verdad que pueden matarte O sea, tú, por una más cosa. allá del baño, no salías de tu celda. Ah, no, yo no salía como lo cuento, yo no iba al patio, por ejemplo, porque temía por mi vida, porque estaba en una ciudad, en un lugar, en un sitio donde era muy riesgoso. O sea, había gente que extorsionaba, que estaba ahí. Gente de Caracol, por ejemplo, ahí había gente de Caracol, allá en Chiclayo. Entonces había gente, digamos, del barrio King, ¿no? Digamos, yo recuerdo una vez cuando yo llego, me dicen, me han dicho que te dé protección. Y dije, "Oye, qué amables son estos señores que me van a dar protección", ¿no? Y en ese momento decía, qué amables, Socos, será porque soy presidente de la federación, por haber ido al mundial, decía yo, ¿no? Pero no, pues la protección significaba que había que digamos, pagar el pase de Reinaldo claro, Cruzado, así es, claro. ¿no? Un poco. Pero Entonces, qué momento, ¿no? no, momentos Además, pero duros, a ver, difíciles. honestamente, ¿había motivo para sospechar de ti? Para la fiscalía, digo, No, ¿no? no, yo creo que yo me di cuenta que yo fui un instrumento de estas dos fiscales. Yo no diría la fiscalía en general, o sea, de dos fiscales, que hoy ya no están, de hecho, en el Ministerio Público por alguna razón, no conozco los motivos, que ya no están en el Ministerio Público, estas dos fiscales, Sandra Castro y Rocío Sánchez, y en Chiclayo, Juan Carrasco Millones. Estos tres fiscales que me persiguieron de manera injusta, abusiva, conmigo cometieron un abuso tremendo, porque aquí en Lima, por ejemplo, estas dos fiscales me pedían, me decían, mira, tú vayas, que tú puedas denunciar a políticos. Y te dan nombres. Claro, el siguiente paso era que me iban a dar nombres. Yo estaba con prisión preliminar, ¿no? Preliminar. Preliminar primero, ¿no? Porque Ya. después te dan la preventiva. Y te decían, o sea, estas dos fiscales, estas dos señoras te buscan y te dicen, tienes que denunciar políticos, tienes que denunciar, ¿qué más? Jueces supremos, Jueces fiscales supremos, supremos, fiscales supremos. y tienes que denunciar, y así, congresistas, ¿A cambio de y qué? te vas De a tu salir. casa, y ya no te vas a la cárcel, porque justamente en ese día que yo estuve detenido, me salió una prisión preventiva de Chiclayo. Qué coincidencia, ¿no? Estoy acá y me sale del O sea, fiscal estabas Carrasco detenido Millán, acá por el tema de Cuellos de Cuellos Blancos. Blancos, por Y esos así es, audios. por esos Ajá, audios. ajá. Y en Chiclayo me sacaron ya una prisión preventiva por ser autor mediato, supuestamente, De dos de asesinatos, dos claro. asesinatos. Pero solamente para el tema de los audios, entre paréntesis, eran unas llamadas donde supuestamente tú habías interferido para que Nostroza te ayude en el caso que se llamó Guachiturros, Claro, sí, sí. cuando no tenía nada que ver. O sea, si uno vuelve a escuchar los audios, porque la gente debería volver a escucharlos, no hay absolutamente nada de eso. Y hay un tema como de, quienes fuimos a Rusia sabemos que se necesitaba un pase, un ID, y creo que puede parecer, me puedo estar equivocado, que Nostroza estaba un poco perdido en el sentido de cómo consigo mi pase, mi ID de hincha. Sí, No sé, lo que pasa es que pienso, no sé si es eso, no sé. a ver, O si te pidió Daniel, entradas, no sé. a ver, es eso. Lo que pasa es que cuando clasificamos al Mundial de Rusia, pide esas restricciones
por un tema del terrorismo, me parece, ¿no? Entonces dice, Sí, oye, está tú no puedes claro. comprar tus entradas libremente, primero tienes que tener este pase de Sí, ID, había algún fan y ID, Fan algo así, ID, ¿no? sí, Sí. así es, O sea, que yo no sé, pero donde tenías que dar todos tus datos. De hecho, a la gente de la federación, por ejemplo, al equipo de marketing, de comunicaciones, nos pidieron que lo enviáramos a una preparación para que ellos podrían explicar claro, cómo iba a ser el fue muy difícil, manejo, o era sea, difícil, era difícil. en ese tiempo y ya no había mucho tiempo. Entonces la gente estaba medio desconcertada porque el Fendi, ¿por qué no puedo comprar entradas? Primero tienes que tener tu Fendi. Entonces todo el mundo pregunta, ¿qué es el Fendi? O sea, ¿para qué se necesita el Fendi? Era un tema así Bueno, algo, entonces el señor Inostroza, que sí. ahora está en Europa, estaba de repente pidiendo eso o te estaba pidiendo entradas. No, no, entradas no, porque yo no podía dar entradas, porque además las entradas tenías que venderlo con ese Fendi. Primero tenía que pasar Ya, el entonces que él Fendi, saque su fan así, y ID. ellos tenían, Ok, entonces te comenzaron a acusar de que tú habías llamado a Inostroza para pedirle ayuda en el caso de Chiclayo, es correcto, en el que así es. tampoco O sea, tenías donde he nada que salido ver. inocente, donde los seis jueces me Te absolvieron, habían absuelto, claro. supuestamente para ese caso yo le había pedido que me asesorara. Eso es lo que había dicho, ¿no? Edwin, en Como este país se penaliza en el sentido, no en un penal futbolístico y tampoco en un penal como en el que estuviste, pero se penaliza a veces la popularidad de alguien, pues, ¿no? en ese tiempo recuerdo que ¿Cuánta gente que en eh, porcentaje? ¿Qué Ahí decía Ipsos? Ixos publicaba en el comienzo, recuerdo, cuando volví de haber viajado con Paulo Guerrero en ese tiempo, acuerdo que estaba suspendido, Pablo no podía jugar el Mundial, y con Pablo viajamos a Zurich, hablamos con el presidente de la FIFA, con Gianni Infantino, y luego hicimos una gestión con los abogados, con un estudio de abogados, en el Tribunal Federal Suizo. Luego de una solicitud de 15 días, 10 días, 15 días, autorizan con una medida cautelar para que pueda jugar el Mundial. Es más, el fiscal decía que yo ya no iba a volver de sur y que me estaba corriendo. O sea, no quería ni que viaje. Era un Porque, momento complicadísimo, pues sí, habían sí, salido sí, los sí. audios, los cuellos blancos, había mucha popularidad tuya. Terminas en esta situación Sí, espantosa. pero Daniel, yo quisiera responder lo primero. Entonces, cuando me dicen, yo vuelvo después de dejar a Pablo Guerrero, ¿cuál era? ¿Eso qué decía? Hace una encuesta y decía, Ah, de verdad, la Gareca encuesta, tiene sí. 97% de aceptación. La verdad que yo tampoco esperaba, y en mi caso yo era el segundo que tenía 87% de aceptación por la gestión en la Federación Peruana de Fútbol. O sea, una Mi encuesta de antecesor, las personas más populares en el país. en el país, por Ya. supuesto, o sea, mi antecesor creo que tenía 6%, No, pues no seas 3%. malo, claro, también que te compara. Entonces, no, pero a lo que voy es de que el que tiene popularidad se convierte en una amenaza. De hecho, a mí no me interesa la política, o sea, yo nunca he estado dentro de mis planes la política. Tú no vas a hacer No, no, política. no, para nada. Yo soy una persona que soy más ligado al sector privado, empresarial, ¿no? Yo no me veo, digamos, ni tengo idea cómo se puede hacer política, no, no, Edwin, no. yo siento que estás en un proceso de recuperación de tu imagen pública positiva. No creo que tampoco estés en ese nivel de popularidad porque tuviste una desaparición del mapa público. Pero estás en un proceso. ¿Es difícil el proceso? ¿Te sientes Sí, aceptado? justamente me atreví a escribir este libro después de que había sido absuelto por 6 jueces, por el cual estuve más de 500 días en la cárcel. Tienes La- razón, perdón. Hay que decir que eres inocente de los Sí, por cargos supuesto, imputados. claro Sí, que sí. No, sí, ya sí, el sí. Poder Judicial totalmente, o sea, ya en todas las instancias he sido absuelto. Los jueces que han pedido más bien de que a ese fiscal que me había acusado, que el Ministerio Público debería investigarlo por haber hecho una pésima acusación, ¿no? Entonces, bueno, tomará su curso, pero ¿Te sientes aceptado nuevamente o sientes que es mira, difícil esa aceptación? no, no, yo la verdad que sí estaba con mucho temor cuando salí de la cárcel, decía que me dirá la gente, porque probablemente la gente me falte respeto, a lo mejor, o la gente, porque la prensa me había sentenciado anticipadamente, digamos, de manera injusta. Entonces yo decía, la gente de repente me va a ver de esa manera, pero no, a la gente al final, la verdad que si es hincha del Auris, agradecen por el Auris, por lo que pasamos, campeonamos por primera vez, y cuando son hinchas de la selección también se acuerdan que logramos ir a un mundial después de 36 años. Es el cariño, yo recibo el cariño, nunca nadie me faltó respeto, al Yo contrario. me encontré contigo en el CAE en Cusco el año En pasado. Arequipa, en En Arequipa fue. Arequipa, perdóname. Sí, sí.
y muchos empresarios veía que te decían, vuelve, vuelve. Vuelve a la federación, no a Sí, Lima, sí, sí, claro. sí. Me imagino que te dicen mucho en la calle, vuelve, regresa, vuelve, vuelve, vuelve. ¿Volverías a la federación? Hoy estoy, fíjate, enfocado, vamos a comentar al estilo Gareca, estamos enfocados en el tema empresarial. Estás en la azucarera, yo sé, Estamos en la azucarera. pero el fútbol debe ser una cosa en la que uno Sí, quiere mira, volver, mira ¿no? Daniel, por la manera como salí de manera repentina es más, yo no culminé digamos, mi mandato y salí por esta acusación que al final ya hoy se ha aclarado, soy inocente, no tengo ninguna responsabilidad ni culpabilidad. Créeme que sí me gustaría en algún momento, digo en algún momento, yo no sé si Dios me lo permita, sí me gustaría, por todo ese equipo de profesionales que habíamos trabajado y habíamos logrado, digamos, darle el soporte al comando técnico, a los jugadores, desde nuestra parte, digamos. Es más, nosotros tenemos un eslogan, no queremos ir a un mundial, sino queremos ir a todos los mundiales. Estábamos trabajando un plan de menores, una infraestructura de 6 canchas, digamos, para la selección, para el plan de menores y mayores, en fin, había todo un equipo que trabajaba en la federación. Yo creo que de la gente que trabajó conmigo en la federación, de estas comisiones independientes, al cual estoy muy agradecido porque en momentos difíciles, cuando pasó estos momentos difíciles del 2018, algunos se fueron, pero mucho más valiosos también son los que volvieron, o sea, los que se sumaron a este proceso. No, ellos creyeron en mí en momentos difíciles, cuando me acusaban de todo, y algunos renunciaron, pero algunos vinieron. Es que, a ver, tampoco juzgo el hecho de querer irse, o sea, que da miedo, pues, ¿no? Sí, 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 no, no, O sea, no, además o por sea, el pero tema creo del que trabajo, sí, sí, lo sí, entiendes no, perfectamente, lo claro. Sí. entiendo porque a veces su mismo trabajo, su misma profesión, no tienen que estar un poco ligados a algo, digamos, que genera duda, ¿no? Por eso te decía cómo te sientes, ¿no? Cómo te sientes caminando por la calle, cómo te sientes en el mundo. Yo agradecido, Daniel. Primero con Dios porque me dio una oportunidad, porque fíjate, a mí me decían que yo iba a estar en la cárcel a 52 años. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Por qué te haces preguntas? Y hoy estoy acá contigo conversando y ando por la calle y la gente me reconoce y me agradece. ¿Cómo la vida te puede dar la oportunidad de, digamos, de ese aprecio, ese cariño de la gente, te cuentan sus historias, lo que pasaron cuando fueron al mundial? Entonces, para mí es increíble, o sea, yo me siento afortunado, sobre todo con Dios, porque me ha hecho vivir la gloria deportiva, me ha hecho vivir momentos también duros, difíciles, pero hoy estoy viviendo un momento increíble. Recibo el cariño de la gente en la calle, en el avión, en donde estoy. La gente siempre se acuerda de ese mundial, ¿no? Al cual fuimos después de muchos años, ¿no? La verdad que nuestra selección necesita a Gareca. Yo la verdad que, No sé, alguien Daniel, como Gareca, o sea, quiero decir, no sé si Gareca, de verdad, yo alguna vez creo que te he dicho, ¿no? Yo no sé si haya consenso nacional en que deba volver Gareca, pero yo sí siento que hay un cariño sí. excepcional a Gareca como figura, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? A Uno ver, nunca sabe. sí, sí, Daniel, sí, sí me gustaría de repente argumentarte por qué yo sí creo en que Gareca debería A estar. ver, Cuando clasificamos al Mundial, si bien los momentos difíciles para la renovación era fundamental para mí de Ricardo, porque un técnico de selección, o sea, no tiene la oportunidad de trabajar mucho con los jugadores porque los jugadores pertenecen a los clubes. Siempre te claro. prestan faltando 2 días para un partido, no tienes mucho tiempo de conocerlo. Sin embargo, el técnico que ya tiene un tiempo, en este caso Gareca, ya habíamos ido a un mundial, era fundamental su renovación porque es como el gerente de una empresa. Un gerente nuevo que viene a una compañía, le toma tiempo para poder insertarse y conocer, digamos, cuál es la magnitud, porque en el fútbol no tienes a los jugadores, no tienes a los trabajadores dentro de la compañía, porque los tienes en los clubes y cuando te lo ceden por unos días nada más y luego se están yendo. No tienes la forma de conocerlos. Ya Ricardo había jugado Copas Américas, 1, 2, 3 Copas Américas con estos jugadores, o 4 diría yo. Ya los conocía al universo de jugadores que tenemos. Entonces sabía qué sacar lo mejor de cada jugador. To- Eso hace un plus, eso hace una diferencia. En los mundiales anteriores que hemos ido, nunca un técnico se había renovado, digamos, había sido considerado para el a siguiente pesar proceso, para, claro. para el siguiente proceso. Pero nosotros lo hicimos porque nosotros creemos en que es bueno darle una estabilidad al comando técnico, porque la competencia en Sudamérica es muy fuerte, muy potente. Sí, Entonces, no sé, al final en Perú o fuera de Perú, yo creo que un peruano siempre va a querer que a Gareca le vaya muy bien, ¿no? Y que vuelvas en algún momento a la Federación Peruana de Fútbol lo que Dios y diga, que mi se querido repita. Daniel, sí, lo que Dios disponga. Créeme que a mí me encantaría, Daniel, me encantaría, ojalá Dios me dé la oportunidad en algún momento. Y si no, Estoy, también siempre está la posibilidad
volverte inversionista en un programa de podcast, ¿no? No. O sea, ahí como te la dejo como idea, ¿no? Ya, A ti no, que te no sé, gustan no. los retos. Sí, sí. Bueno, Bueno, gracias, Edwin, de verdad. Ha sido un placer conversar contigo. Y que lea a bueno, la sí, gente. por favor. En verdad Yo creo que está lleno de son anécdotas. 16 capítulos, depende por ahí. De hecho, uno de ellos le va a tocar, le va a ayudar mucho En diferentes facetas en de sus diferentes vidas, sí. facetas, Gracias, seguro. Edwin. Gracias. No, ok.